El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y coordinamos junto al Semillero y Ananqué con la profesora Carolina Bautista. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de emisoras comunitarias y universitarias, con las que llegamos a diferentes audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan también en formato podcast en diversas plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Hoy vamos a hablar sobre la ciudadanía, su historia, cómo ha impactado en el ámbito colombiano, pero también latinoamericano. Es importante pensar el concepto de ciudadanía en América Latina no solo como una simple transposición del modelo liberal europeo, que está basado en derechos civiles, políticos, sociales, y que han sido progresivamente ampliados, así como lo teorizó T.H. Marshall, sino en el contexto latinoamericano lo podríamos pensar como históricamente fragmentado, conflictivo, profundamente atravesado por tensiones entre inclusión formal e exclusión real, que eso lo veremos un poco más adelante. Autores como Hilda Sábato y José Elías Palti permiten entender la ciudadanía en la región no como una trayectoria lineal ni acumulativa, sino como una constitución, como un campo en disputa política, conceptual desde el siglo XIX. La ciudadanía en Colombia no solo es un documento o un derecho pasivo, sino una práctica vivida, evolutiva, que abarca desde la nacionalidad hasta diferentes formas activas de participación. Históricamente, pues surgió, excluido durante el proceso de independencia, no solo, estaba extendida a hombres propietarios como tal, evolucionó con el sufragio universal en 1936, se amplió radicalmente en la Constitución del 91, incorporando diferentes tipos de ciudadanía civil, derechos individuales, en términos políticos el voto, la protesta, en términos sociales con derechos de bienestar. Además, encontramos la ciudadanía activa, quienes participan en mecanismos de participación popular, valga la redundancia, como referendos, cabildos abiertos, revocatorias de mandatos, iniciativas legislativas. Y encontramos otra forma de ciudadanía, que es la ciudadanía pasiva, que está limitada a beneficios básicos, de lo cual pues hablaremos más adelante con nuestros invitados. Tenemos acá dos invitados, a John Barrios, Juan Bachiller. Ellos son estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. John, ¿qué tal? Bienvenido a la Pedagógica Radio, bienvenido a Ananqué. Saluda a nuestra audiencia. Hola, profe. Muchas gracias por la invitación. Complacidos de estar acá en mi primera experiencia en la Pedagógica Radio y pues con muchas ganas de aportar al programa. Vale, John, muchas gracias por tu saludo. Vamos a saludar a Juan, nuestro segundo invitado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ha estado? Él también es licenciado, está estudiando la licenciatura en Ciencias Sociales. Te invito a que extiendas un saludo a nuestra audiencia, Juan. Buenos días, profe Carlos, a los demás compañeros y los demás oyentes del Radio Ananqué. Muchas gracias por la invitación a este espacio. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien, Juan, muchas gracias por tu saludo y invitamos a nuestra audiencia a seguir con nuestro próximo segmento, Historia Central. Historia Central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. Hoy en Historia Central profundizaremos más alrededor de lo que es la ciudadanía
Como muestra Hilda Sabato, desde el siglo XIX existieron diferentes formas relativamente tempranas de participación política, elecciones, participación en milicias, movilización popular, que configuraron pues prácticas de ciudadanía antes incluso de que empezaran a consolidarse los estados nacionales. Sin embargo, pues en esta participación coexistió, digamos, profundas desigualdades sociales, raciales, de género, lo que evidenció que la región pues hubo una ciudadanización política sin democratización social plena. Es decir que pues alguna gente pudo adquirir derechos, otra no, porque no cumplía ciertas condiciones a las cuales estaba enfocado pues este concepto de ciudadanía. A su vez, desde una perspectiva de la historia conceptual, que es propuesta por José Elías Palti, la ciudadanía en América Latina no fue simplemente una institución importada del liberalismo europeo, sino que también se puede entender como un lenguaje político que debió redefinirse en las sociedades postcoloniales que tenían pues una estructura bastante marcada en términos jerárquicos. Este ideal republicano de igual manera pues convivió con realidades sociales marcadas por la desigualdad, convirtió a la ciudadanía en una ficción normativa necesaria, pero que siempre fue inestable. En ese sentido, pues los marcos jurídicos y legales brindaban como ciertos derechos y deberes. Sin embargo, en términos sociales, pues no se veía reflejado lo mismo. El problema central no fue únicamente quién quedaba excluido, sino la propia dificultad para definir al sujeto ciudadano en contextos donde el pueblo pues era, digamos, una constitución de una unidad homogénea. Sin embargo, pues no, en la realidad o en la práctica no era homogénea, sino era heterogénea, porque estaba compuesta de diferentes sectores sociales, los cuales pues no podían llegar a alcanzar estos espacios de expresión ciudadana. En ese sentido, la ciudadanía latinoamericana se configuró menos como un estatus garantizado que como un campo de disputa permanente en el que la inclusión formal coexistió con limitaciones materiales y estructurales. Este concepto de disputa política, social y conceptual va a estar inmerso a lo largo del desarrollo del siglo XIX, del siglo XX, y creo que ahí podríamos encontrar diferentes expresiones conceptuales, si se quiere, y prácticas de lo que es la ciudadanía. Acá no surge una pregunta que me gustaría extendérsela a Juan y a John, y es de pronto, ¿qué tipo? Bueno, hay diferentes tipos de ciudadanía, ¿no? Y entre estas encontramos pues ciudadanías activas, ciudadanías pasivas, como tal, que son como categorías que podríamos pensar este ejercicio ya práctico de lo que es ser ciudadano. Pero entonces, ¿qué distingue la ciudadanía activa de la pasiva? Digamos, en el contexto colombiano, ¿qué elementos podríamos encontrar que nos permitan hacer una distinción? John, ¿qué nos podrías llegar a comentar respecto a esto? Pues bueno, profe, para comenzar a hacer esa diferenciación, podemos partir de que la Constitución Política de Colombia de 1991, pues hubo una ampliación de los derechos, se crearon mecanismos de participación como la tutela y hubo un reconocimiento de las diversidades de actores sociales. Y pues de esta manera la ciudadanía pasó de entenderse como un simple estatus legal, si se quiere, a asumirse como una práctica. En ese mismo orden de ideas, pues la ciudadanía pasiva podría ser aquella en la que se poseen derechos, pero estos son delegados, es decir, de que los ciudadanos esperan que otros decidan. La ciudadanía activa, en cambio, pues la podemos ver como que es una implicación, un involucramiento que podríamos definir como deliberar, vigilar, exigir, proponer, construir memoria y comunidad. Como para tener un poco más claro y si planteáramos algunos ejemplos, se podría hablar de que participar activamente en nuestros barrios a través de las juntas de acción comunal o la participación en los consejos de juventud podría ser una opción institucionalmente, pues que tendríamos para ejercer una ciudadanía activa. Claro, completando lo que dice el compañero John, también siento que en el contexto colombiano hay múltiples ejemplos de ciudadanía activa y pasiva. Yo pensaría como en organizaciones sociales, las cuales buscan resolver problemas desde lo comunitario. Un ejemplo de esto son las madres comunitarias, las cuales son las encargadas de cuidar a los niños más vulnerables. Pues desde mi punto de vista, yo veo acá un ejercicio de ciudadanía activa, porque ellas junto con la comunidad defienden los derechos constitucionales y democráticos, como el derecho a la vida, la dignidad y el cuidado a la educación. Y pensándolo de pronto dentro de esos órdenes, se remonta históricamente a que desde que se han construido movimientos sociales también se han construido diferentes formas de activar la
ciudadanía, ¿no? En términos participativos, y que no solo se reduce a marcos institucionales, jurídicos y legales, como pues también se había planteado atrás con el caso de, con Hilda Sabato y con Elías Palti, sino que también incluye otros escenarios de participación donde se construye a partir de la protesta, a partir de este tipo de actividades que nos menciona Juan, sobre trabajos comunitarios que posibilitan otro tipo de ejercicios, por lo menos laborales, ¿no? Que este elemento de las madres comunitarias pues va a posibilitar en muchas familias el hecho de que puedan acceder al mercado laboral, ¿no? Y que eso pues también vincula la posibilidad de solventar necesidades básicas, acceder a la educación, que hace parte pues también de los derechos ciudadanos que se han ido construyendo históricamente y que pues permiten pensarnos digamos estas variables. ¿Qué otros ejemplos históricos podríamos pensar respecto a este tipo de actividades de ciudadanías activas y pasivas en Colombia? Pues bueno, profe, hay un episodio muy reciente que está muy activo en la memoria colectiva. Creo que la mayoría de nuestros oyentes lo podrán tener referenciado, en donde podemos evidenciar una ciudadanía activa en Colombia. Ese episodio puntual pues fue el paro nacional, ocurrió en el 2021, que pues como la mayoría sabemos, hubo distintos sectores populares que salieron a lo largo del territorio nacional a manifestar en las calles sus demandas, inconformidades. Había un descontento social generalizado. Y pues para contrastar eso, una ciudadanía pasiva podría ser lo que ocurrió en el año 2016, posterior a los acuerdos de paz, cuando se evidenciaron fenómenos como la abstención y la desconfianza por la política. Pues mucha gente sentía que participar con su voto no cambiaba nada y pues que a pesar de eso, incluso lo que llegaba a hacer era que les quitaba su lugar como sujetos de derechos. Juan, ¿y qué nos podrías comentar respecto a eso? Porque lo que menciona John está vinculado con un escenario muy contemporáneo de pensarse la construcción de ciudadanías activas, que uno pensaría que de pronto ya el concepto y la práctica ciudadana ya están construidos, pero evidentemente, digamos, no es así. Es una construcción constante y continua y, como lo mencionábamos antes, pues un escenario de disputa. Es decir, que todavía no hay como un constructo consolidado de lo que es la ciudadanía, que está obvio vinculado a escenarios electorales, pero que trasciende esos escenarios. Juan, ¿qué más nos podrías comentar respecto a esto? Sí, señor. Yo estoy muy de acuerdo con lo que su merced dice, que estas formas de participación se van construyendo. Desde una experiencia muy cercana, cito y traigo a exponer un hecho de ciudadanía activa. Un ejemplo de esto es la hermana de mi abuela, la cual se llamaba Flor Alba. Ella hizo parte de un sindicato de trabajadores del Hospital San Juan de Dios. Ella enfrentó toda esta crisis económica a raíz de la Ley 100, que fue también una ley que afectó el sector de la salud en Colombia. Ella, junto a otros compañeros de diferentes cargos del Hospital San Juan de Dios, decidieron tomarse este lugar para evitar un cierre definitivo. Pues en este caso siento que es un ejemplo de cómo en el paso del tiempo estas personas siguen resistiendo y luchando y pues defendiendo el derecho a la vida, ¿no? Y como vemos hoy en día el gobierno nacional saneó el pasivo que mantiene el hospital activo y se volvió a abrir, y pues siento que esta lucha no fue en vano y fue un ejemplo de resistencia por medio de la ciudadanía activa. Y por lo menos en ese ejemplo se podría pensar uno que es la protesta y movilización por tener el derecho al trabajo, pero también el derecho a la salud en contra de los marcos institucionales que, bueno, como sabemos, con el neoliberalismo, a partir de la Ley 100, pues impactó la salud, impactó el trabajo, las condiciones de prestaciones sociales y demás, y termina siendo ese escenario en donde muchas veces no se minimiza, pero sí se presenta como protesta nada más, pero desde esta perspectiva está vinculado con la construcción también de derechos y la disputa por retomar derechos, por defenderlos o por ganarlos en ciertos escenarios, ¿no? Que también, como vemos y como nos lo plantea Juan, hace parte también de nuestros escenarios cotidianos, en donde de seguro pues a más de uno de nuestros oyentes ha tenido algún tipo de experiencia que de pronto a partir de la escucha de nuestro programa los pueden llevar a reflexionar sobre este tipo de formas de construcción de ciudadanía activa y pasiva, ¿no? Bueno, acá nos lleva a pensar también respecto a los factores sociopolíticos que impulsan la pasividad ciudadana en Colombia y cómo contrarrestarla, porque aparentemente la ciudadanía activa
si bien, digamos, se desarrolla de manera constante dentro de nuestros contextos, también se ve que muchas veces está asociada como esta pasividad en términos de derechos y deberes y desde los marcos institucionales y constitucionales, ¿no? ¿Qué tipo de factores podríamos identificar que llevan a impulsar esta pasividad ciudadana y cómo contrarrestarlas? ¿Qué nos podría comentar, John, respecto a esto? Pues digamos, profe, como para empezar a analizar factores sociopolíticos, podríamos decir que la pasividad suele manifestarse pues como una consecuencia de problemas mucho más profundos o estructurales. Muchas veces la desigualdad, el miedo o la ausencia del Estado en algunos lugares de Colombia, así como la corrupción y la pérdida de confianza en las instituciones, hace que muchos prefieran alejarse o simplemente nunca pues, lleguen a ser ciudadanos activos. En este caso, algo que sucede a menudo en las regiones es que se incumplen las promesas por parte de los políticos en campaña y los electores pues no cuentan con mecanismos que garanticen la restitución o la garantía de sus derechos básicos como ciudadanos. Por otra parte, pienso que una manera en la que la apatía política ha sido contrarrestada en los últimos años se encuentra en las redes sociales y especialmente en los creadores de contenido político, quienes han logrado crecientes audiencias entre la ciudadanía colombiana. Y esto es un fenómeno a nivel global y pues de hecho fue un youtuber el que obtuvo la más alta votación en la consulta de octubre del año pasado, en el 2025. ¿Y qué tal, Juan? ¿Qué nos podrías mencionar al respecto? Sí, pues además de estos factores que acaba de mencionar el compañero, siento que la falta de renovación política y el control de la élite del país, del escenario político, generan un poco de apatía y decepción en la ciudadanía. Siento que esto fomenta significativamente la desmotivación para ejercer el derecho a la participación, ¿no? Pues ya que a través como que de esta ciudadanía activa es donde se busca como la renovación del escenario político a partir de donde surjan nuevos representantes, nuevos grupos que a menudo han sido excluidos y pues que no pertenecen como a esta élite hegemónica. Acá podemos entender otra variable que, digamos, no hemos mencionado antes y es el tema de las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? Porque terminan siendo un voto de opinión respecto a lo que se posibilita frente al Estado Social de Derecho. Y pues como saben, los medios de comunicación son los que nos ayudan a construir muchas veces nuestras realidades. Y habría que decir que en Colombia la mayoría de medios de comunicación son politizados, ¿no? Son muy pocos los que realmente son objetivos frente a diferentes escenarios políticos, económicos, sociales y demás. Y pues el caso que plantea John es como evidencia de esto, que como también ha sido, digamos, una plataforma, un fortín político para construir procesos electorales, ¿no? Que están vinculados también con el respaldo político de muchas clases sociales, y la movilización popular. Y en eso pues encontramos también lo que llega a expresar un poco Juan respecto a estas formas de entender digamos la ausencia de ciertos sectores sociales frente a sus escenarios de participación y construcción política activa, ¿no? Porque terminan siendo, entre comillas, los excluidos, ¿no? Que muchas veces se plantean como los nadies y se piensa también como subalternidades y demás, ¿no? Que también se han llegado a estudiar desde la academia desde diferentes perspectivas y que nos permitiría de pronto pensarnos un poco más allá este elemento de la ciudadanía que ya hemos visto que tiene como diferentes matices, ¿no? La historia de Colombia pues es una historia muy convulsiva, con muchas tensiones, contradicciones, disputas, ¿no? Y sin lugar a dudas el conflicto armado, el conflicto político, social y armado en Colombia ha atravesado pues lo que ha sido el desarrollo histórico de la nación, de la sociedad en general, pero se podría llegar a pensar que hay algún impacto que han tenido este tipo de ciudadanías activas a partir de las víctimas del conflicto interno frente a sus relatos, la construcción de democracia, digamos, colombiana en términos del posconflicto. ¿Creen que ahí podemos encontrar algún tipo de respuesta frente a este tipo de ciudadanías activas como tal? Pues bueno, profe, hay algo puntual sobre las voces que salen voces al público. Sobre las voces que salen al público para pues reclamar verdad y justicia. Esto sobre todo pues cuando vienen de personas que han sido víctimas del conflicto o de la vulneración de sus derechos. Es una muestra muy clara de ciudadanía activa, porque en el momento en que hablan, lo que parecía un dolor individual se termina convirtiendo en una conversación que nos involucra a todos. Es ahí pues cuando la democracia toma fuerza,
cuando comenzamos a escuchar estas historias que durante años desconocimos, como por ejemplo las madres y familiares de las víctimas de los llamados falsos positivos, quienes a través de sus testimonios pues expusieron una práctica institucional de desaparición forzada que era sistemática y venía desde el Estado. Es allí cuando pues podemos comenzar a entender que no basta con sentir solidaridad, sino que tenemos responsabilidades como sociedad y pues una de ellas es escuchar al otro. Ok, John. Eso es interesante pensar también en términos de lo que es la construcción de memoria histórica y memorias colectivas, porque ahí también vamos a encontrar como muchas respuestas frente a por qué ciertos sectores de la sociedad no han sido, digamos, partícipes de manera activa dentro del proceso de construcción de ciudadanía, ¿no? Es decir, que también los mismos contextos económicos, sociales, en este caso los contextos de violencia, han hecho que se aíslen de sus escenarios propios, de sus escenarios cotidianos frente a otros espacios que no son los suyos, y pues también llevan unas limitantes en términos de que es la supervivencia, el motor diario que pues los cohíbe en cierta medida también de participar de otro tipo de propuestas, ¿no? O sea, es como una marginalidad que se da en términos institucionales, sociales, y ahí encontramos también como algunas respuestas frente a por qué la movilización que se ha generado en términos académicos, en términos cotidianos, populares de los sectores víctimas del conflicto armado en Colombia han empezado a tener mayor voz e impacto, pero también ha sido a partir también del reconocimiento institucional, a partir de otro tipo de gobiernos y otro tipo de formas de pensarse lo institucional. No sé, Juan, ¿qué más nos podría comentar respecto a estos escenarios? Bueno, en los últimos años, el impacto de las voces de la víctima del conflicto colombiano ha sido muy relevante pues, para el debate público. Un ejemplo de ellos son las diferentes publicaciones del Centro de Memoria Histórica, el cual ha logrado plasmar en papel varios episodios que eran desconocidos para muchos de nosotros. Recuerdo especialmente las novelas gráficas como La Palinsua y Los Caminos Condenados, los cuales narran con palabras e imágenes 2 episodios del desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la violencia por parte del paramilitarismo. Vale, Juan, acá vamos a resaltar otro escenario y es como a partir de estas formas de construcción activa de ciudadanía empiezan a haber escenarios de divulgación, académica, pero más también desde la historia pública, de estos procesos, ¿no? Que eso nos lleva también a pensar en que se piensan en las formas en las cuales se enseñan, se aprenden, pero también cómo se divulgan las luchas que tienen diferentes sectores sociales para mostrar cómo estas movilizaciones, estas protestas populares, estos escenarios de apropiación de lo institucional llevan a una construcción en un ámbito social, pero que ha trascendido también a un ámbito jurídico, porque la conquista de derechos no se hace, digamos, en términos de marco legales solamente, sino también a partir de la presión que hacen desde la movilización, y ha permitido pues garantizar ciertos escenarios de participación política como tal. Acá me gustaría hacer de pronto una pregunta también que estaría vinculada un poco con sus experiencias. En este caso vendría a ser de pronto ustedes como estudiantes, cómo de pronto se piensa en el tema de la ciudadanía activa, o sea, lo podrían llegar a reflexionar desde sus propias experiencias como estudiantes frente al espacio también universitario. Pues, profe, hay algo que yo siempre me he planteado en nuestro ejercicio, por ejemplo, como ciudadano de derechos. Creo que el más claro que podemos ver es pues, el acceso a la matrícula cero para la educación pública, que es un derecho que ejercemos, pero pues que muchas veces no tenemos una participación política directa en las acciones colectivas que se presentan dentro de la universidad o incluso pues en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y pues yo creo que esa es una muestra de que no dejamos de ser ciudadanos con derechos, que tenemos un ejercicio de derecho de acceder a la educación pública gratuita, pero pues tenemos una pasividad. Creo que yo lo confieso, puedo llegar a tener esa pasividad en cuanto a los procesos sociales y las luchas sociales que se libran tanto dentro de la universidad como en otros escenarios
más cercanos, si se quiere, más fuera de la universidad. Sí, pero yo creo, John, que también eso hace parte como de la experiencia en la cual se construye las conciencias políticas, pero también la politización de los sujetos, ¿no? Que no se da de manera, uno pensaría, por ser estudiante universitario de universidad pública, estamos politizados 100% o agremiados a una asociación estudiantil o pertenecemos al movimiento social de manera activa como tal, ¿no? Porque hay también diferentes formas de politización desde el pensamiento crítico y demás, pero también hace parte de cómo no todos los sectores sociales pues están vinculados también con escenarios de movilización, sino que construyen también desde otros tipos de perspectivas, ¿no? Que podría ser el escenario en el cual pues yo nos plantea la reflexión, en donde pues por lo menos el hecho de la matrícula cero ha sido una conquista como tal, independientemente de que un gobierno la establezca y demás, ha sido pues años de lucha por parte del movimiento estudiantil que obedece pues estas formas de construcción ciudadana. Y bueno, y Juan, de pronto, ¿de qué forma usted percibe ese tipo de experiencias de construcción de ciudadanía desde lo estudiantil? Pues desde lo que yo creo y he visto, digamos, esto se puede construir a partir de diferentes, tal vez procesos como lo pueden ser las movilizaciones, todo, digamos, como lo que ocurrió hace poco con la nueva financiación de la Ley 30. Digamos, este debate lleva pues bastante tiempo abierto y fue no solo por la Universidad Pedagógica, sino estudiantes de la Nacional, de la Distrital y de distintas universidades públicas se unieron y estuvieron muy pendientes de este proceso. Y eso es un escenario que aún todavía está en disputa, considero yo, porque de pronto es la reforma al artículo 86, 87 sobre financiación, pero hay otra serie de elementos desde la ley que es necesario repensar y replantear, ¿no? Y que obedece también a procesos de movilización en términos de construcción histórica, por lo menos el proceso de la MANE, que pues también, digamos, estuvo vinculado a frenar una reforma a la ley, ¿no? Pero pues que no decantó en una nueva ley, sino que es como se podría decir una agenda en términos de construcción de ciudadanía activa desde el estudiantado, ¿no? Y vale, pues muchas gracias por este tipo de reflexiones porque nos permiten entender el tema desde diferentes perspectivas, matices, horizontes. Y con esto pues cerramos nuestra sección de Historia Central y los invitamos a escuchar Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Continuamos con Voces Ananqué, donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestro tema. Para esto pues recuperamos saberes populares, académicos, cotidianos de nuestras comunidades. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a través de una pequeña entrevista a la profesora Paola Ruiz. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México y pues nos hablará un poco respecto a lo que ella considera la ciudadanía, cómo se ha ido construyendo desde el siglo XIX y qué impactos ha tenido actualmente y cómo la podemos llegar a repensar. Los invitamos a escuchar esta pequeña entrevista. Yo creo que la concepción de ciudadanía sí ha tenido un cambio significativo a través de estos dos últimos siglos. El concepto de ciudadanía fue quizás uno de las ideas que más impacto tuvo en el siglo XIX, posterior al proceso de independencia, ¿no? Y justamente estos estados nacionales que surgen después de la independencia van a tener como uno de los grandes desafíos definir quién es el ciudadano, qué significa ser ciudadano y a quiénes cobijaba justamente esta categoría. Paradójicamente, creo yo, el concepto de ciudadanía en el siglo XIX comparado con la concepción actual que tenemos es a la vez mucho más restrictivo y mucho más amplio. Me explico. Era mucho más restrictivo porque, por supuesto, la ciudadanía no solo en Colombia, sino en diferentes países de América Latina pasó por el cumplimiento de ciertas características. Por ejemplo, ser propietario. Eso, por ejemplo, en Colombia no se va a usar mucho, pero sí que el ciudadano se define como aquel individuo que sabe leer y escribir, que tiene más de 21 años. Eso, por supuesto, es enormemente restrictivo porque supone que solo los hombres, por supuesto, las mujeres nunca estuvieron incluidas dentro del concepto de ciudadanía en el siglo XIX. Entonces, el ciudadano solo puede ser un hombre
Alguien que sabe leer y escribir supone que, no sé, alrededor del 5% de la población solo podía ser considerada ciudadano en una sociedad en los que los niveles de alfabetización son extremadamente bajos. Y pues obviamente tampoco estaban incluidos ni las poblaciones indígenas ni las poblaciones afro, que no tenían acceso a la educación, por supuesto no tenían capacidad de leer y escribir y por lo tanto no tenían la posibilidad de ser ciudadanos. Pero a la vez, y ahí es donde me parece que está la paradoja, creo que el concepto de ciudadanía es mucho más amplio del que tenemos hoy en día. Para nosotros hoy, digamos, para las personas de a pie, la ciudadanía está vinculada exclusivamente al derecho de elegir y ser elegido. Y creo que la ciudadanía va mucho más allá de eso. En el siglo XIX, entonces, ser ciudadano no es solo tener la capacidad de votar, sino es tener la capacidad de ejercer una serie de derechos. La libertad de expresión, en algunos momentos también la libertad de cultos, pero sobre todo implica la participación en política de manera mucho más amplia y más allá de las elecciones. Entonces implica participar del debate público, implica, por ejemplo, expresar tus ideas a través de la fundación de periódicos, a través de una esfera pública que es mucho más amplia. Entonces, en el 19 es esta participación constante en la cosa pública. Y yo sí creo que eso es algo que nosotros hemos perdido quizás en las décadas recientes, porque aunque tenemos muchísimas más herramientas de participación, no sé, derecho a la protesta, las redes sociales, los espacios públicos que compartimos en sociedad, creo que el debate público cada vez es más restrictivo y sobre todo está mediado por unos factores donde prima la violencia, la estigmatización, el rechazo a la participación del otro. Yo creo que los cambios más importantes en la concepción de la ciudadanía sí ha sido la ampliación de las poblaciones que se consideran ciudadanos, ¿no? El primer paso fue muy tardío, a mediados del siglo XX, con la inclusión de las mujeres y bueno, hoy ya tenemos la inclusión de diversos actores sociales, los grupos indígenas, los afrocolombianos y bueno, creo que ese es uno de los cambios más importantes que hemos tenido y es justamente esta ampliación de la población. Sí creo que nos falta recuperar un poco ese sentido del ciudadano como un actor político central que no solo vota, sino que está vigilante y fiscaliza la acción pública. Agradecemos a la profe Paola Ruiz por estas reflexiones que extiende a nuestra audiencia y que nos invita a pensar la construcción de la ciudadanía en un término histórico, pero también en tiempos presentes para pensar hasta, bueno, en qué momento estamos respecto a lo que ha acontecido ya más de 200 años de vida republicana y cómo pues la ciudadanía, digamos, se podría pensar como fragmentada, o sea, es como un va, viene y demás. No sé, John, de pronto, y Juan, ¿qué les suscita escuchar a la profe Paola? Pues bueno, profe, hay algo, y puntualmente pues tuve la oportunidad de ser estudiante de un seminario de la profe Paola, y pues durante la experiencia en algún momento tuvimos una discusión en el aula sobre qué es la ciudadanía, ¿no? En esa fragmentación que el profe menciona, pues, por ejemplo, se evidenció que siendo estudiantes universitarios de licenciatura en Ciencias Sociales, la mayoría no teníamos claro el concepto de ciudadanía. Y pues sobre lo que menciona la profe Paola también me parece súper crucial, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de lo que pasa en las redes sociales, ese escenario de disputa que es las redes sociales, y pues cómo el concepto de ciudadanía se nubla, bueno, parece que se empañara un poco ahí para entenderlo. Y pues prácticamente no tenemos como una claridad en sí de cuál es nuestro ejercicio como ciudadanos para tener una participación de ciudadanía activa, ¿no? Ahí estaría inmerso pues lo que es el desconocimiento de ese tipo de mecanismos, no sé, como ustedes cómo lo piensan, de pronto constitucionalmente dicen, acá hay unas herramientas, pero decir, bueno, ¿cuál es la apropiación de esas herramientas y el conocimiento de las mismas, ¿no? Juan, ¿qué nos podrías comentar respecto a eso? No sé, ¿qué ya se te vienen a la mente? Bueno,
teniendo como ya de referencia a lo que ha dicho la profe y lo que han dicho los compañeros, como que este concepto se ha ido construyendo como que a lo largo del tiempo, pero lo que acaba de comentar el profe, por el desconocimiento actualmente, digamos, diferentes, no sé, tal vez se podría decir aparatos de control, como lo pueden ser las redes sociales, no se utilizan de una manera adecuada, sino se nubla esta visión y este panorama para poder conocer verdaderamente cuál es el papel de un ciudadano, ya sea activo o pasivamente. Bueno, respecto a lo que mencionaba Juan, por lo menos eso lo plantea Luis Althusser con un tema que se llama aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Que son esos aparatos ideológicos que se encargan de dar como continuidad a un status quo, ¿no? Y que si uno lo piensa en esos términos, vemos la educación, vemos la salud, el plano político, económico, pues trata de reproducir muchos escenarios de reproducción de lo mismo, ¿no? Y está el tema del desconocimiento que hay respecto a este tipo de mecanismos, ¿no? Mecanismos que, si bien están en un orden constitucional e institucional como derecho, muchas veces se desconoce el actuar, ¿no? Es decir, bueno, ustedes pueden poner una tutela, pueden poner un derecho a petición, bueno, diferentes mecanismos desde las mismas participaciones de las juntas de acción comunal, donde uno pensaría que se debería de construir la política pública, ¿no? Pero en esa medida pues hay como un desconocimiento y hay un freno de los alcances que podría tener esos escenarios, ¿no? Porque no tienen ecos donde se construye la política, ¿no? Que es lo que uno tendría que llegar a problematizar en función de la forma en la que construimos y hacemos política, ¿no? Que pasa por ese tipo de relacionamientos. Bueno, y no sé, respecto a este tema de las redes sociales y de los medios de comunicación, eso me genera como bastante eco, porque en últimas hemos visto que los medios de comunicación ponen presidentes, ¿no? Por lo menos en el caso de Argentina, ¿no? El caso de Argentina y la personificación y todo el performance que hizo Milei pasó pues por un tema de legitimidad en términos de los medios de comunicación y llevó a que fuera presidente, ¿no? ¿Cómo podríamos entender esos medios de comunicación en esa escena, ¿no? Pues John nos hablaba de las redes sociales, pero ¿qué más podríamos decir alrededor de esto? Pues, profe, como lo dijimos antes, pues si bien es cierto, un youtuber tuvo la votación más alta en las elecciones pasadas, yo creo que hay que tener en cuenta que esa bifurcación que se tiene de que así como se puede poner un presidente como Milei, digamos, nosotros podríamos enfrentarnos en las próximas elecciones a que ese escenario de disputa de las redes sociales tenga una consecuencia muy importante dentro de las votaciones, y pues eso yo lo veo de esta manera, creo que podría ser de cualquiera de los dos lados, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay por ejemplo, con lo que pasó en el paro nacional, las redes sociales sirvieron como una herramienta para que la gente se diera cuenta qué está pasando, ¿no? Porque pues ahora todos tienen un celular, todo el mundo graba y demás. Entonces esa herramienta pues sirvió en algún momento pues como para que se visibilizaran sectores sociales que estaban, si se quiere, minimizados. También puede servir para que otros sectores se apropien de eso y pues influyan en las elecciones. Sí, eso es un tema que posiblemente podríamos llegar a profundizar más adelante respecto a nuestros programas, y es el papel de los medios de comunicación masivos y pues también el impacto de redes sociales. Bueno, invitamos a nuestra audiencia a seguir con nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria, y en Instagram como Germinario_UPN. También pueden encontrar nuestros videos en formato podcast en YouTube y en iBots. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo episodio de Ananqué, Relatos de Clio por La Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de La Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio. Hola amigos de La Pedagógica Radio, les saluda Armando Plata Camacho.
Felicitaciones por estos primeros 10 años de labor continua. La pedagógica siempre ha traído lugares, voces y sonidos que enseñan, y que vengan muchos años más. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.